Bienvenidos y bienvenidas a tu espacio Tu Psiquiatra en Línea, un podcast sobre salud mental. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me han tocado muchísimo en las redes sociales esta semana y es sobre la conducta suicida, mitos y realidades. ¿Quieres saber cómo detectarla y si es prevenible? Pues acompáñame. Para hablar sobre la conducta suicida, primero tenemos que definir qué es el suicidio. Y según la Organización Mundial para la Salud, el suicidio no es más que todo acto que una persona realiza contra sí mismo con la intención de morir, sin importar la lesión o el grado de letalidad o los móviles para los mismos. Por tal sentido, tenemos que entender pues que el suicidio, dicho de una manera más práctica, es atentar contra la vida de uno. El concepto de suicidio o de ideación suicida ha evolucionado con el paso de los años, ¿no? Y ha sido visto de manera diferente por diferentes culturas. Actualmente sabemos pues que si bien el patrón cultural es importante, hay una correlación médica con respecto a todo esto, ¿no? Desde comorbilidades psiquiátricas, enfermedades, situaciones de vida o eventos vitales estresantes que pueden hacer que una persona no vea una salida mucho más allá del intento suicida. Pero la idea es que se lleven dos grandes puntos, ¿no? El primero es que la conducta suicida no es algo que viene de la nada, ¿no? Hay una situación detrás, y lo otro es que el suicidio es prevenible. Este tema me ha sido solicitado por uno de nuestros seguidores y él ha tenido la amabilidad de compartir su experiencia. Entonces voy a leer su solicitud de manera textual, ya que creo que es importante, ¿no?, escucharnos de una u otra manera y tener este espacio justamente para poder expresar, ¿no?, y contar nuestras experiencias y emociones. Entonces leo, este caso me lo manda Daniel y me escribe lo siguiente. Doctor Aguirre, ¿puede hablar sobre el suicidio? Creo que es un tema tabú, que no se aborda bien. Le comento mi caso. Hace muchos años pasé por una época en la cual tenía muchos problemas familiares y económicos. Me sentía muy mal y no tenía ánimos de nada. Me sentía abatido, sin energías, y empecé a pensar que era una carga para mi familia y que quizá todo estaría mejor si yo no estuviese. No vi otra salida. Un día antes llamé a todos mis conocidos. Puse mi mejor voz. Sonaba alegre. No les mencioné para nada mis planes. Pero quería despedirme a mi manera. Así que lo intenté. Y gracias al destino y a mi familia, impidieron un trágico final para mí. Recibí ayuda. Estuve en terapia y con medicamentos. Me ayudó mucho. Ya en la actualidad soy la persona que era antes de ese episodio. Ahora veo que ese momento en mi vida como algo lejano o un mal sueño. Ahora entiendo que estaba pasando por una depresión y mis actos fueron consecuencia de ello. Si bien la vida no es fácil, siempre hay una razón para seguir en ella y aprender. Le narro mi caso porque como yo, pienso que muchas personas puedan estar pasando por algo similar. Y es importante que se hable de estos temas, ya que muchas vidas valiosas no se puedan perder. Primero que nada, tengo que darte las gracias, Daniel, por compartir tu experiencia y coincido completamente contigo, ¿no? Hay muchas personas actualmente que puedan estar pasando alguna situación muy similar a la tuya y por ese tabú, ¿no?, de acudir al psiquiatra o al psicólogo o de hablar sobre este tema, hace que estos hechos se invisibilicen. Y no es hasta que una persona pues lo vive o ha tenido un familiar, ¿no?, que haya pasado por una situación de este tipo, o en su defecto como nosotros, pues que somos profesionales en la salud mental, es que estos temas cobran una relevancia bastante alta. Hay que empezar a hablar de cifras. Y eso es algo que mucha gente piensa que esto es algo infrecuente, o empieza a decir pues que quizá, ¿no?, la conducta suicida es para llamar la atención, o es de cobardes, y muchas cosas que vamos a tratar de desmitificar el día de hoy. En el mundo, actualmente 800.000 personas cada año se suicidan. En el Perú, en el año 2021 aproximadamente hubieron 700 suicidios a nivel nacional.
y 700 personas o 700 peruanos que habían fallecido el año pasado, pues es una cifra que no debemos dejar pasar por alto. ¿Sabía usted que cada 40 segundos ocurre un suicidio a nivel mundial? Y que la tasa de letalidad por cada 100.000 habitantes aumentó en el año 2019 al año 2021 de 11.6 a 13.6 por cada 100.000 habitantes. Que las edades entre los 15 y los 29 años son las que más se han suicidado en este último 5 años, lo cual nos lleva a pensar pues que son las edades más productivas que tenemos como sociedad. Según estadísticas epidemiológicas, ¿sabía usted que las mujeres intentan suicidarse más con los varones en un promedio de 4-1? Y que en los varones la suicidalidad es más letal. De cada 10 suicidios consumados, 7 son realizados por varones. Y por cada suicidio consumado a nivel mundial, hay 25 a 20 tentativas suicidas, o sea, personas que lo intentan. Si esto lo trasladamos a cifras nacionales, ¿no? Si el año pasado 700 personas fallecieron por esta causa, eso significa que aproximadamente hay unas 17.500 tentativas suicidas a nivel nacional. Esto nos habla de que pueden haber alrededor entre 20 a 25.000 familias con un riesgo suicida latente dentro de alguno de sus miembros, lo cual nos debe llamar poderosamente la atención. Recientes estudios también nos hablan de que la conducta suicida puede estar influenciada, ¿no?, por situaciones o el aumento de la morbilidad en los trastornos mentales en este último año, ¿no?, como la depresión y la ansiedad. Realmente la principal causa o la principal comorbilidad dentro de la ideación suicida están los episodios depresivos, como fue el caso que nos comentó nuestro amigo Daniel. Entre los factores de riesgo más relevantes tenemos el ser varón. Ya sabemos que hay una letalidad mucho más alta en los varones que en las mujeres. El estar soltero o no estar casado o no tener una convivencia también es un factor que eleva 2.5 veces más que la población general en realizar un intento suicida. Otro punto importante es haber tenido intentos suicidas previos. Se sabe por estadística que una persona que tiene un intento suicida tiene un 60% de probabilidades de volver a realizar un intento suicida dentro de los primeros 3 meses una vez superada la crisis. Por eso es muy importante mantener una ayuda adecuada con los profesionales de salud mental. Es importante precisar también que hay grupos de riesgo o poblaciones de riesgo. Y en este caso, el grueso se lo lleva a aquellas personas que tienen una comorbilidad en salud mental. Como ya hemos mencionado anteriormente, la depresión es una de las principales comorbilidades, pero tampoco hay que dejar de lado los trastornos ansiosos, los episodios psicóticos y el consumo de sustancias, ¿no? Hay una gran relevancia y aumento estadístico dentro de los últimos 2 años, donde relacionan el consumo de alcohol u otras drogas con el aumento de los suicidios por la impulsibilidad o el carácter desinhibitorio que puedan tener estas sustancias en el organismo. Entonces, los hace más propensos a que cualquier situación puedan ser o puedan realizar estos intentos suicidas más por impulsividad. Con esto no estamos diciendo que toda persona que sufre un problema de salud mental va a realizar un intento suicida. Solamente decimos que hay un mayor riesgo por las comorbilidades que puedan haber dentro de lo que hemos o los estudios que se han realizado en los últimos años. Otro punto importante son las poblaciones o las minorías, ¿no? Las poblaciones LGTBQ, los migrantes, los refugiados, las comunidades nativas de nuestro país. Fíjense que otro grupo de riesgo también son aquellas personas que han atravesado lo que nosotros llamamos eventos vitales estresantes. En este caso son problemas económicos, problemas familiares, rupturas amorosas, problemas de cualquier índole, ¿no? Y sobre todo, personas que tengan enfermedades crónicas o enfermedades terminales como el cáncer, el HIV, entre otras. Hay que precisar pues, que la vulnerabilidad que vaya a tener cada persona con respecto a lo que hemos mencionado no significa que hay una tentativa en sí, sino que hay un riesgo y por eso es que hay que cuidar de nuestra salud mental. Entre los mitos y realidades del suicidio, uno de los mitos muy arraigados es que una persona que habla de suicidio nunca lo intenta. Bueno, la realidad
es que las personas que están sufriendo y que tienen esta ideación suicida generalmente dejan pistas, ya sea de forma directa o indirecta. Se tratan de comunicar o tratan de expresar estas ideas, ¿no? Como una manera de liberar también esto. Y que obviamente no hay que tomar a la ligera si una persona habla del suicidio, porque lo que hacemos es no validar estas emociones y por lo tanto subestimarlas. Entonces cuando decimos pues que una persona que habla del suicidio no lo va a intentar, pues realmente estamos minimizando un problema que aquella persona quizá quiera expresar algo. Mito número 2. Si hablamos con alguien sobre el suicidio, le estamos inoculando o le estamos dando esas ideas. Tendemos a pensar que quizá preguntarle a alguien si ha pensado en morir o si esa persona nos comenta pues que está pensando en suicidarse y nosotros preguntarle cómo o por qué le estamos dando esas ideas o le estamos dando la idea de que el suicidio es una salida. Realmente hay que entender que la persona ya lo viene pensando durante muchísimo tiempo, incluso durante meses o semanas, y que más bien el hecho de contarlo o poder expresarse lo que hace es aliviar el monto de angustia que puede padecer esta persona y en parte puede ayudar a esto a que no lo realice. Entonces realmente es importante que dejar que la persona se exprese y pueda contarnos. Y a veces quizá el miedo es, ¿qué hago yo con esta información, no? Lo cual es muy importante, pues, no dejar a la persona sola y tratar de buscar ayuda adecuada en los profesionales adecuados. Realmente esto es quizá una noticia o quizá es una información que realmente no queremos saber por miedo a que no saber qué hacer con la información. Pero para la persona que sufre, para la persona que lo está pensando, realmente esto es algo que lo va a aliviar bastante. El poder confesarlo hace que la angustia disminuya. Y en este caso, pues si lo sabemos canalizar, podemos ayudarlo a buscar unas soluciones, pero esto hay que hacerlo pues en base a un profesional. Otro mito habla de que hay un tipo de persona suicida o no tiene el tipo de suicida. Y realmente eso es entrar más en la estigmatización. No hay un tipo de persona suicida. Las personas que tienen ideaciones suicidas o han realizado actos suicidas, esto no obedece a sexo, color, religión, estatus social. Esto puede darle a cualquier persona. O sea, no hay un tipo de suicida. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque puede ser cualquiera. Puede ser nuestro familiar, puede ser un amigo. Entonces, no hay que estigmatizar a las personas por su apariencia o por cómo son en la manera de comportarse. Hay que tomar muy en serio cuando alguna persona nos habla o nos comenta este tipo de situaciones y no minimizar nuevamente por cómo se ve o cómo es su tipo o cómo es su carácter. Lo que es importante que se lleven para finalizar este podcast es que el suicidio no es algo romántico, no es algo que haya que ejemplificar, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Es una situación de una persona que está desesperada, que las situaciones de vida la han llevado a no ver otra salida. Es importante que si nosotros vemos algunos signos de alarma, ¿no? Como aislamiento, tristeza, irritabilidad, problemas en la socialización, bueno, buscar ayuda adecuada en los profesionales en salud mental. Acude al psiquiatra o al psicólogo, porque uno de los más grandes tabús a nivel internacional, ¿no? Es que si tú vas al psiquiatra o al psicólogo, pues es que estás loco. Y realmente el gran porcentaje de patologías que nosotros vemos son los que se llaman neurosis, ¿no? O sea, no son los eventos psicóticos. Entonces realmente la depresión, la ansiedad, son las principales comorbilidades como ya hemos visto a lo largo de este podcast. Entonces realmente no tengas miedo a pedir ayuda. Es importante que entiendas que hay una salida, que quizá en este momento no vemos la luz al final del túnel, pero sí es importante que si nos rodeamos, ¿no? de un buen apoyo social, un buen apoyo familiar, que vayamos a un especialista, en el caso que nos receten medicamentos, pues tomar las medicaciones, realizar lo que nos pide nuestro psicólogo o realizar las técnicas cognitivas para poder mejorar y reestructurar nuestro pensamiento, pues podemos
no solamente salvar nuestra vida, ¿no? Sino también ayudar a otras personas que hayan padecido situaciones similares, ¿no? Como es el caso que Daniel que nos comenta y que nuevamente le agradezco porque marca un hito. Realmente es algo que nos puede pasar a cualquiera, es algo que tenemos que tener presentes y hay que entender que el suicidio es prevenible. Si nosotros podemos estar atentos a las señales de alarma, poder precisar que todas estas situaciones y estos mitos, pues lo que realmente hay detrás es una persona con un gran monto de sufrimiento y no minimizar y no validar sus emociones, esto hace pues que podamos buscar ayuda de una manera mucho más rápida y que podamos también salvar no solamente esta, sino muchísimas vidas. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Como este y todos los viernes vamos a tener tópicos interesantes sobre salud mental. Los invito a que me sigan en las redes sociales, en TikTok, YouTube y Spotify, como Dr. Jan Aguirre, en tu espacio Tu Psiquiatra en Línea, y en Instagram como Tu Psiquiatra P. Para más consejos y tips de salud mental, soy el Dr. Jan Aguirre de Dios y esto ha sido todo en Tu Psiquiatra en Línea. Hasta la próxima semana.